Señor, qué bueno es poder cantar esta canción y recordar que tú eres esa fuente de agua viva que está a nuestra disposición. Por eso decíamos, si te tengo a ti, ¿qué me puede faltar, Señor? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos, Señor, porque aquel mal que perseguía a Israel nos persigue a causa de nuestra naturaleza. Y tendemos a abandonarte a ti, quien tiene la absoluta provisión para cada una de las necesidades de nuestra vida, para tratar de construir y de resolver y de satisfacer en nuestra propia capacidad lo que tú nos das abundantemente. Finalmente terminamos frustrados, rendidos, terminamos dañados en nuestro corazón, Señor, y terminamos peleando contigo, porque no concebimos que no se den los resultados cuando hacemos las cosas por nosotros sin depender de ti. Ayúdanos, Señor. Eso está en nosotros y nos persigue. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entenderlo y ayúdanos a volver cada día a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches. Oiga, tenemos una noche pasada por agua. Qué rico. Qué rico. Bueno, qué bueno tenerles aquí nuevamente. Quiero invitarles para que vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 23, un texto bastante conocido. Romanos 3, 23. Bien, dice la palabra de Dios, por cuanto están. Perfecto. Bien, hoy quiero abordar un tema, pronto más bien temático expositivo. Vamos a hacer como un pequeño recorrido, bueno, lo que alcancemos porque realmente es muy amplio, pero la idea es contener la idea o contener el objeto de lo que queremos tratar en concreto. Nosotros en la Biblia vamos a encontrar que desde el mismo Génesis, por eso es una travesía, más bien es un tema de teología bíblica, vamos a hacer una travesía y vamos a encontrar que desde el Génesis casi hasta el mismo Apocalipsis, siempre vamos a encontrar personajes que fueron rechazados, pero a quienes Dios tomó para usar en su plan de salvación. Dios se glorificó y se ha glorificado. Y por eso de pronto podemos decir hoy que queremos hablar de aquellos rechazados por los hombres y elegidos por Dios. Es algo que suele darse mucho, ¿no? Tendemos a ver de pronto el menoscabo, el menosprecio o la desestima que se da hacia ciertas personalidades. Pero finalmente Dios termina haciéndose un instrumento de esas personas para la gloria suya y para la bendición de su reino. Pero ¿por qué vamos a Romanos 3:23? Porque la pregunta es ¿por qué encontramos este rechazo en el transcurso de la humanidad? De hecho, más adelante veremos que nosotros mismos somos parte de esa realidad. En 1 Corintios, claro, los destinatarios son la iglesia de Corinto en ese momento, pero sabemos que es una aplicación que ya se puede hacer a nosotros. Pablo le dice a esta iglesia, recuerde que Dios no escogió lo más fuerte, lo más sabio, ni lo más competente. Exactamente. Volvemos, ahí estamos encontrándolo y ya estamos ahí en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver que esta línea atraviesa prácticamente, o este concepto, esta realidad atraviesa toda la Biblia. Pero ¿por qué me detengo en Romanos 3:23? Porque ¿por qué viene ese rechazo? ¿De dónde viene el que nosotros experimentemos y el que se dé esa realidad y el por qué Dios suele hacer eso a pesar de la realidad que se da? Y es que a veces nosotros no entendemos todavía una vez siendo creyentes, nosotros tenemos la idea de que el pecado es algo muy bueno que Dios nos quitó. Y no, de verdad, de hecho, por eso lo amamos. Y nosotros, de hecho, tenemos la inclinación a pecar. ¿Y pecamos por qué? Pues porque amamos el pecado.
porque nos gusta, porque nos es atractivo. Pero ¿cuál es el error y cuál es el enredo ahí? ¿Cuál es la falla ahí? Que aunque lo amamos y nos es bueno en el momento, ¿qué pasa? No es bueno, es dañino, es nocivo, es destructivo. Y de hecho, desde el momento de la caída, los seres humanos, por eso dice ahí, por cuanto todos pecaron están. Nosotros, el proceso del Espíritu Santo ahora en la vida nueva es el proceso de reconstruir, algo que de pronto mañana van a estudiar las damitas en su retiro, reconstruir una identidad que se perdió, reconstruir un valor que se fue, reconstruir una realidad que a veces la tenemos distorsionada. Y todo por consecuencia de ¿qué? El pecado. Es que no es un juego. A veces sí, en el momento se siente esa emoción, pero pregunte después usted las consecuencias de un adulterio. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Recuerdan la historia de David? ¿Hasta dónde llegó? Varias generaciones se encontraron golpeadas, sus hijos se encontraron golpeados como consecuencia de ¿qué? De ese momento tan emocionante. Entonces, lo que queremos entender es que lo que Dios hace a través de esa elección, a pesar de haber sido desestimados, a pesar de haber sido atropellados, a pesar de haber sido desfigurados en identidad y en nuestro valor y en lo que nosotros somos por causa del pecado, pues lo que Dios hace a través de esta elección continua, a través de esta aceptación incondicional, gracias, que Él nos da continuamente a pesar de ser desestimados y rechazados, porque el mundo tiene sus valores. Recordemos lo que nos enseña Isaías. La tendencia del hombre es llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, en esta distorsión de valores, por eso muchas veces uno puede terminar siendo desestimado entre los hombres y de hecho uno experimenta de pronto esa falta de reconocimiento, esa falta de que le den el lugar que a usted le corresponde. Y le pueden tomar a usted menos. O ha vivido de pronto esa experiencia y es algo natural que se da entre nosotros. Como seres humanos nos descalificamos. Hacemos valores relativos entre nosotros. Entonces, frente a toda esa realidad, ¿qué hace Dios? Dios se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Y a pesar de todo ese escarnio que a veces se puede dar y se puede suscitar, Dios se hace fuerte y elige a quienes Él quiere, cuando quiere, como quiere y para la obra que Él quiere. Y ese es el Dios que te ha escogido a ti, que me ha escogido a mí y que ha escogido a aquellos a quienes le ha hecho partícipe de su salvación en el nombre y por la obra de Jesucristo. Por eso dice claramente Romanos 1, 16, 17 que en el Evangelio, especialmente el versículo 16, a través del Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. O sea, que por la fe, usted participa ¿de qué? De la justicia de Dios. Y para fe. ¿Y qué significa luego? Pues que usted vive de ahí en adelante, delante de la gloria de Dios, ¿por medio de qué? De la fe. Dios te salva por fe y tú vives en una relación con Dios por medio de la fe. Esa es la obra maravillosa que nuestro Dios ha traído para hacernos partícipe por medio del Evangelio. Y si ves que entonces a través del Evangelio Dios escoge no importa quién, cuándo, cómo, ni qué. Porque una vez uno normalmente puede pensar que quien es desestimado, ¿por qué? Porque tiene poco. Pero recordemos un personaje que de pronto muchos llegamos a conocer. Yo cuando era niño y leía no entendía por qué le decían así, el saco de plomo. ¿Alguien recuerda quién es el saco de plomo? Personaje de caricatura. ¿Cómo se llamaba? Pepe Cortisona. Yo sí recuerdo que decía, ahí viene el saco de plomo. ¿Por qué? Porque era petulante, soberbio, altivo, sobrado, pretencioso. Entonces, a uno no lo desestiman solamente porque no tenga, sino también ¿por qué? Porque presume y porque puede aparentar mucho más. Entonces, vamos a arrancar con el tema porque quería ubicarlos para que entendamos por qué se da esto, por qué este común denominador de que Dios continuamente está escogiendo y ese Dios
tiene gracia y se manifiesta de manera especial y extiende su misericordia a aquellas personas a quienes de pronto algunos creen que no merecen que les extienda su misericordia. Y vamos a empezar entonces desde el mismo Génesis con el mismo autor de lo que estábamos hablando ahorita. ¿Cómo entró el pecado? Por la caída. Y en Génesis 3:23, vamos a mirar hasta donde Dios nos permita, encontramos entonces que Adán se equivocó y su esposa se equivocaron. Y entonces se tomó una decisión frente a ellos. ¿Cuál fue? Dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Uno dice, oiga, tremendo, porque el mismo Dios lo sacó. Uno dice, pero Dios, sí, pero si estamos hablando de que tú eres el Dios de la gracia, ¿cierto? Pero mira, Dios lo saca para efectos de protegerlo. Si él se queda y accede al árbol de la vida en el estado de pecado, había sido condenado para siempre. Mientras que ya en el versículo 15 del capítulo mismo 3, ya Dios había dado una promesa de ¿qué? De redención. Cuando Dios le pide, cuando Dios lo rechaza, cuando Dios lo exime del paraíso, lo exime no simplemente como la consecuencia de su error, sino aún para protegerlo. Y entonces uno dice, uy, pero es que fue Dios mismo. Pero recordemos que aún así, aun cuando es expulsado de Edén por su pecado, ¿qué hizo Dios? A través de Adán comenzó el plan de salvación. Miremos Lucas 3:23 al 3, bueno, no lo miremos todo desde el 23 al 38, pero ahí es donde está el contexto. Ahí estamos viendo que es rechazado por Dios, pero ahora vamos al Lucas 3. Y mira cómo arranca. Dice, desde el 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, ¿cierto? Pero cuando vamos al 38, sigue la descendencia y dice finalmente, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Dios. Entonces, increíble, aun cuando se equivocó, aun cuando transgredió, aun cuando fue partícipe del error que trajo como consecuencia toda esta pena que nos arrastra a la humanidad, de todos modos, ¿qué aconteció? Dios tuvo misericordia de Adán. Y aun cuando inmediatamente se vieron las consecuencias, porque es lo que estamos diciendo, las consecuencias del pecado se vieron. ¿Cuándo? Cuando Caín, su hijo, mató ¿a quién? A Abel, su hijo. Y entonces, ¿en dónde empieza el proceso de Dios aceptarle, retomarle y hacerle parte y mantenerle dentro de este hilo y de esta descendencia de salvación? Cuando nuevamente Eva concibe ¿a quién? A Set. Por eso sé qué significa sustituto. Él sustituyó ¿a quién? A Abel. Porque de esa descendencia es que luego viene todo lo que está diciendo aquí, la genealogía de Lucas. Bueno, esto para que sepan por qué uno se lee las genealogías, ¿no? Yo sé que la gente le tiene pereza a la genealogía, ay, hay que leerse todo eso. Pues ahí usted se da cuenta todo lo que puede estar plasmado en una genealogía. Y aquí nos está advirtiendo que entonces en ese momento fue expulsado. Pero a través de Adán comenzó el plan de redención. ¿Y dónde culminó ese plan de redención? Miremos 1 Corintios 15:45. En el segundo Adán. Alguien que a semejanza de Adán, sí fue obediente, y obediente ¿hasta cuánto? Hasta la muerte. 1 Corintios 15:45. Dice, así también está escrito, ¿fue hecho el primer Adán? ¿Y el postrer Adán? Que tiene capacidad de vivificarnos. ¿Ese es quién? Jesús. Gloria a Dios. El primer Adán fue ¿quién? Adán. ¿Y el segundo? Jesús. ¿Por qué? Porque a semejanza de Adán nos representó y representó a toda la humanidad. Por eso si nos devolvemos a Romanos 5 para cerrar este pedacito, solo para recordar por qué nos representa, pues recordemos que aquí Dios lo dice. En Romanos 5 dice 5:19 dice,
porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, gloria a Dios. Entonces, la caída del hombre y la gracia de Dios se manifestaron ahí en ese mismo evento. El hombre transgredió, pero inmediatamente se abrió paso ¿a qué? A algo nuevo. Que posteriormente, es cierto, aparecerá la ley, pero sobre y por encima de la ley va a prevalecer ¿qué? La gracia de Dios. Y ahí mismo, mire, ahí en la caída, recuerden el 3:15 que llaman el protoevangelio. Cuando el hombre cae, la maldición destructiva es ¿para quién? Para la serpiente. Para el hombre y para la mujer, obviamente, hay unas disciplinas, pero la misericordia inmediatamente se extiende hacia ellos. Ese es nuestro Dios. Mira, continuamente nos equivocamos, continuamente cometemos errores. Veo personas continuamente castigándose por errores y recordando y retrotrayendo situaciones que han pasado de mucho tiempo. Yo sé, obvio, ahí estamos hablando lo que, por ejemplo, trayendo el ejemplo de David. Sí, un error puede mantenerse sobre el tiempo, pero recuerda que ahora tenemos la prelación de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y de su gracia suficiente para que no estemos nosotros como pequeños verdugos continuamente ¿qué? Castigándonos a nosotros mismos. Por eso dice Pablo algo muy interesante en 1 Corintios 4, para que pasemos hacia adelante al segundo punto, pero que es muy importante dejar aquí constancia de ello. Dice Pablo en 1 Corintios 4, versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Perdón, empieza desde el 3, perdón. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque ¿quién es el único que tiene la facultad de juzgarte? A través de Jesucristo, dice, y aún no ha llegado el tiempo. Entonces, usted puede decir, no, sí, es que ten cuidado. No caigas en esa mentira, en ese engaño de pensar que eso de pronto te pueda hacer más pío, o te puede hacer de pronto más santo, o te puede hacer un mejor creyente, estarte de manera recalcitrante acusando a ti, cayendo en la famosa introspección, señalándote. Eso no es sano. Eso no es sano. Lo sano es que usted descanse en la gracia y en el poder perdonador de nuestro Dios. Si no, entonces habría que quitar 1 Juan 1:9 y excluirla, porque entonces no tiene efecto. Pero ¿qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos, Él es perdonar y limpiar. Cabe la pena aclarar, si hemos nacido de nuevo, claro está. Si hemos empezado, si somos hombres, mujeres, en el Espíritu. Otro personaje que encontramos aquí en Génesis es Jacob. Pues que nada más imagínense el nombre de Jacob. Imagínense, ya uno con ese nombre, uno arrastrando. Hola, engañador, vení. Uy, no, qué horrible, ¿no? Suplantador, tramposo, porque ese era el nombre de él. Muy incómodo. ¿Y por qué se lo pusieron? Porque al nacer se trabó su mano, ¿cierto? Al calcañar de su hermano, y entonces dijeron que lo quería suplantar. Y desde ahí, Jacob tuvo que arrastrar por muchos años con ese mote, con ese nombre. Muchos años, y fue rechazado, mire Génesis 25:28, de hecho desestimado por su padre. Errores que se cometen, ¿no? En la paternidad. Pues, claro, uno dice, pero es que la mamá tuvo en preferencia a Jacob. Pero de pronto ahí puede haber algo de ¿qué? De protección. Pues si su papá lo desestimó, ¿qué hacía la mamá? Abrazarlo. Ahora no estoy justificando a la mamá, pero es una realidad que aconteció aquí. Dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Se veía que había una ¿qué? Había una preferencia, correcto. Y eso es dañino. Eso es bastante dañino, nocivo. Y Jacob sentía esa realidad, la tuvo que sentir, pues su padre tenía un afecto especial y de una u otra manera era el patriarca, no era Rebeca, era Isaac el patriarca. Pero él tenía un afecto y de alguna manera aún su hermano lo rechazó, ¿no? De hecho, recuerden que su hermano aún juró que lo iba a matar cuando le robó ¿qué?
la primogenitura. Pero bueno, finalmente pues la robó y no la robó. ¿Por qué? ¿De quién era finalmente? De Jacob. Porque recuerden que lo dice el Señor, dice que a Jacob amé y aborrecí. Pero es hablando con respecto de que había sido elegido ¿para qué? Para ser parte de esta genealogía y para ser parte de este plan de salvación. Entonces vemos a un Jacob rechazado, pero ¿cuál era el propósito divino? Dios lo transformó ¿en qué? En Israel. ¿Qué significa Israel? Bendición. Pero no lo transformó en Israel ¿de qué? De aquí a mañana, ¿no? Mire, recuerde usted que uno de Esaú, uno no escucha que Esaú, por lo menos no sabe, la historia no nos cuenta qué pasó con Esaú, pero no escuchamos lo que le pasó, ¿cierto? Como le sucedió a Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? Lo engañaron con su hijo, que era su hijo amado. ¿Cuánto tuvo que llorar por ese hijo? Luego lo engañaron con la esposa Labán, su suegro. Ella no era fea. Ay, Beatriz, recuerde que estamos hablando de los que fueron rechazados. Entonces fue engañado. Luego, ¿cierto? Tuvo que padecer persecución de alguna manera, porque cuando se va de la casa viene su suegro, luego tiene una contienda, luego termina cojeando. ¿Y qué dice la palabra? ¿Que a quién amaba Dios? ¿A quién amaba? Y mire todo lo que le pasó. Uno a veces no se da cuenta que Dios al que ama. Y por eso, ¿cómo termina convirtiéndose este hombre que era un engañador, determinado, tenaz, porque trasnochó y estuvo 14 años trabajando para su suegro, velando, luchando, fuerte en su carácter, su determinación, pero finalmente termina cojeando, quebrantado, debilitado? Pasan todas estas cosas que sucedieron luego en su familia, pero luego a lo último termina adorando, apoyado en su bordón. Un hombre completamente distinto, o sea, un hombre tratado. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, y es lo que Dios está haciendo con tu vida y con mi vida. Dios lo transformó en Israel, el padre de una nación que de hecho, Deuteronomio 7 dice que Israel era una nación ¿qué? Menospreciable. Dios le dice a Israel, Dios no te escogió a ti por ser la mejor de las naciones de donde tú estabas. ¿Eras la qué? La más menospreciada. Esa era Israel. ¿Pero qué hizo Dios? La escogió. Y por eso entonces, ¿qué entendemos? La soberanía divina y su elección es independiente ¿de qué? De los méritos humanos. No fue porque Jacob fuera el mejor. No fue porque Jacob fuera de pronto el que tuviera mejores cualidades. O porque Jacob fuera buena gente. Porque tampoco es que digamos ahora entonces porque es el padre de Israel era bueno. No. Era un hombre con muchas debilidades. De hecho, su nombre llevaba la marca, ¿no? ¿Era qué? Suplantador, tramposillo. Porque de hecho a su suegro le dio en la cabeza. Él sabía cómo hacer y terminó creando un hato de ovejas, por decirlo así, o un rebaño de ovejas mucho mejor y mucho más fuerte que el de su suegro. No era cosa fácil, Jacob, pero ¿qué hizo Dios? Lo transformó. Y de ser un hombre menospreciado, Dios lo convirtió ¿en qué? En un patriarca. Gloria a Dios. Pero ahí viene su hijo. ¿Quién sigue? José. Ahí encontramos entonces a José en Génesis 37:4. Me gusta tanto este versículo 2. El término dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Me gusta mucho esa frase. Y de hecho ahí empieza ya la historia de su familia como tal. Y dice el versículo 4, bueno, pues dice del 3, ¿no? Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ellos entonces también ¿qué? Lo aborrecían. Le aborrecían y mire, no podían hablarle. No podían hablarle pacíficamente. Usted ha visto una persona cuando le tiene rabia a otra, ¿no? Que no puede hablarle en buenos términos. Dice, mira, ¿por qué le estás hablando mal? Pero si yo no le estoy hablando mal. Y no se da cuenta
que está llena de enojo. Entonces dice que sus hermanos no podían hablar de por qué. Pues porque veían que había una preferencia. Decimos que es un error, claro, eso es un error, eso no está bien. Es una debilidad que había en el carácter de Jacob y que terminó recibiendo este impacto. ¿Quién? Pues José. Es más, su papá, ¿qué le hizo? Una túnica de colores. Y esa túnica se volvió el chicharrón de la familia. Si usted lee todo el contexto, usted ve que la túnica, ellos no querían la túnica. Y finalmente, ¿para qué usaron la túnica? Para engañar al papá. Eso es un cuento, esa túnica, ¿no? Y a ellos les molestaba verle esa túnica. Muy difícil, no era fácil. Pero, ¿qué hizo Dios? Después de que fue rechazado, recordamos, fue vendido, terminó en Egipto, ¿en casa de quién? Faraón, perdón, de Potifar. Luego, en vez de ascender, ¿a dónde terminó? En la cárcel. Pero lo más duro es que en la casa de Potifar, ¿qué hizo de malo? Cuidó hasta la honra de su señor cuando él no estaba. Cuidó la honra de su señor ante quien quiso deshonrarlo. ¿Quién? Su esposa. ¿Y qué fue la consecuencia? La cárcel. Y en la cárcel le sirvió a dos personas y le sirvió efectivamente, porque los dos sueños fueron efectivamente hechos realidad. ¿Y qué pasó? Lo olvidaron. Pero Dios estaba ahí. ¿Y qué hizo Dios? Lo llevó luego ante Faraón, lo llevó a ser el segundo en todo Egipto y nadie sabía hacia dónde iba todo eso. Después de ser menospreciado, por eso dice en Génesis 50:20, le dice a sus hermanos, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo tomó para bien. Entonces, aquí vemos nuevamente que la providencia divina está operando de manera silenciosa. ¿Para qué? Para redimirnos. No importa en dónde, en cualquier lugar está operando ahí esa providencia divina. Y está operando para redimir al que uno menos cree. Bueno, lo vivimos creo que cada uno de nosotros, ¿no? Yo lo menos que pensé fue alguna vez ser parte de la iglesia de Dios. Porque ni me interesaba, ni tenía ninguna formación, ni había ningún interés en mi familia, ni siquiera para asistir a la iglesia tradicional, no tenía ninguna formación, solo lo que había aprendido ¿en qué? En las clases de religión. Que de todos modos uno agradece porque por lo menos tuvo una idea de ciertas cosas. Pero el resto, y ahí estaba la gracia que, la providencia estaba operando ¿qué? Silenciosamente. Y ahora usted revisa su propia vida y usted dice, bueno, ¿yo qué hago aquí? Ya despertó usted, ¿no? Y dice, ¿qué hago aquí? Pues la gracia del Señor, su providencia silenciosa nos ha redimido. Nadie sabía en qué iba a terminar toda esta historia de José y terminó en la redención de Israel. ¿Por qué? Porque Israel, ¿por qué llegó? Tuvo que subir toda Israel a Egipto. ¿Por qué? Padeciendo hambre. ¿Y cómo estuvieron en Egipto? ¿A puchos? No, con holgura mientras estuvo José. Estaba todo el mundo alrededor aguantando hambre. ¿Y cómo estaba Israel en Egipto? Satisfecho completamente. ¿Qué dio reído? Estaba reído, sí. Mientras todo en torno estaba ¿qué? Padeciendo hambre. De hecho, el mismo Egipto padeció hambre, tanto que José terminó comprando todo Egipto. Toda la tierra terminó comprándola de sus poseedores para Faraón. Porque había hambre. Tremendo, ¿no? En medio de la escasez ahí estuvo la providencia divina. Seguimos entonces ahora en Éxodo. Y nos encontramos con aquel líder que fue rechazado y terminó viviendo en el exilio para luego retornar y convertirse en ese líder de Israel, Moisés. Correcto. Recordemos Éxodo 3:14. Vemos a un Moisés ¿qué trató de hacer Moisés? Imagínense, Moisés estaba defendiendo, estando en holgura, viviendo en la satisfacción ¿de qué? De Egipto, ¿cierto? Y entonces él trata de defender a uno de sus coterráneos. ¿Y cómo le contesta? ¿Cómo le paga? ¿Cómo lo pone? ¿En qué situación lo pone? Pues que le tocó desertar. ¿Qué sucedió? Ustedes saben que él, por andar defendiendo a uno de sus compatriotas, porque ya se empezó a identificar con la nación. Perdón, yo dije 3:14, ¿cierto? Pues no me da 3:14. No, sino que íbamos a ver el de
creo que es 2, yo creo que vamos a ver si es 2. Es 2:14. Sí, 2:14, qué pena. Un pequeño errorcito, pero bueno. Dice, recuerden que él había matado a un egipcio, ¿por qué? Porque estaba maltratando a un hebreo. O sea, él, a pesar de que vivía donde Faraón, había sido formado por Faraón, ya se estaba identificando ¿con qué? Con su progenie, que eran ¿quiénes? Los israelitas. Y entonces él lo defendió y terminó matando a ese egipcio. Pero él lo ocultó, por eso miren, ¿no? Uno a veces dice, nadie me vio. Imagínense, miren lo que él dice, mire, versículo 12. Dice, bueno, empecemos desde el 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que lo maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Y qué le responde en el 14? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente me han descubierto. ¿Y qué aconteció? Le tocó irse al exilio. Pero usted ve el chisme ahí, ¿no? Él vio que nada, no había nadie. Imagínese, usted cree que no, nadie lo ha visto y ¿qué? Lo están pillando. Lo están pillando. Entonces, imagínense, así empezó el exilio de Moisés. Se fue a Madián, vivió allá con el padre de Séfora, allá estuvo su buen tiempo hasta que Dios se manifestó y le llamó. 40 años estuvo allá. 40 años. Y ya tenía, cuando yo tenía, ¿cuántos? 40. O sea que, ¿a cuántos años lo llamó Dios? 80. Y este hombre, sí, aquí todavía estamos a tiempo, sí. Y lo interesante es que, ¿qué aconteció? Pues que Dios lo llama y el que fue rechazado terminó siendo, ¿qué? El caudillo y el líder de Israel. ¿Cuántas veces a uno lo han desestimado, a usted lo han desestimado o se ha desestimado a alguien que termina siendo la persona que salva la papeleta? Por eso aquí encontramos entonces que a pesar de ser exiliado y rechazado por su pueblo, ¿cuál fue el propósito divino? Dios lo escogió para liberar a Israel de la esclavitud. Increíble, ¿no? La misericordia de Dios y nuevamente, ¿qué? Su poder redentor. Entonces, así como fue desestimado, Dios lo levantó, pues ya conocemos que es una historia larga, pero Dios lo utilizó después de que fue tenido a menos. Y seguimos entonces ¿con quién? Con Gedeón. Un varón pusilánime, Jueces 6, Gedeón. Vamos a Jueces 6. Estamos viendo solo algunos, ¿no? No los vamos a ver a todos, pero estamos viendo que hay una línea. Gracias. Dios te bendiga. Estamos viendo que hay una línea donde encontramos a un Dios que continuamente se está manifestando y se está sobreponiendo al rechazo. ¿Qué aconteció? Dice que cuando Dios se manifiesta a Gedeón, estaban escondidos en cuevas porque venían los madianitas y acababan con todo lo que tenían, perdón, los amalecitas, y acababan con todo lo que tenían. Y resulta que les tocó esconderse, pues obvio, llenos en un sentido de supervivencia. Ahí estaba, dice que Gedeón sacudiendo pues unas lentejas o sacudiendo un grano a escondidas. Y se manifiesta el ángel y le dice, ¿qué? Varón esforzado y valiente. Hay uno escondiéndose. Uno escondiéndose por mí y le dice, varón esforzado y valiente. Y pues Gedeón miraba a todos lados a quién le estaba diciendo. Pero era él. Bueno, finalmente le envía a Dios a que derribe una imagen de Baal que había ahí en su lugar donde ellos habitaban. Él lo hizo con mucho miedo y temor. Dice que al otro día todo el mundo se levantó. Y por eso en el versículo 30... todo el mundo se levantó a contender por ese ídolo. Y finalmente entonces dice aquí, saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Imagínense el pueblo de Dios estaba contendiendo con un hombre porque había derribado ¿qué? Un ídolo. Imagínense cómo estaba de torcido el pueblo. En vez de darle gracias. En vez de decir, hombre, esto nos hace despertar. Entonces, imagínense que el pueblo de Dios estaba
adorando, estaban en idolatría y por eso estaban viviendo la calamidad que estaban viviendo. Pero Dios ya a través de Gedeón estaba suscitando ¿qué? Un nuevo juez que les levantaría y que traería libertad más o menos por 40 años en ese momento Israel. Pues que se distingue, el libro de Números se distingue ¿por qué? Porque no tenían caudillo. Y dice que en aquel tiempo cada uno hacía lo que le parecía. Mire, cuando no hay dirección, pues lamentablemente eso es lo que pasa. Pero ¿qué acontece entonces? Después de ser ese hombre pusilánime, cobarde, es más, fuera de que era pusilánime, cobarde, el que argumenta, yo soy de las tribus más pequeñas y mi familia es muy pequeña y yo soy el menor. O sea, Gedeón traía en su vida una cantidad de condicionantes que lo hacían una persona que se sentía bloqueado e incompetente. La situación de su nación, la situación de su familia y su lugar en su casa. Era el menor de todos. O sea, muchas situaciones lo tenían bloqueado, le impedían realmente ver lo que podía Dios hacer a través de él. Pero ¿qué dice? ¿Qué hizo Dios? Lo convirtió en un líder para liberar ¿a quién? A Israel. O sea, Dios se fortalece en medio de la debilidad. Y tenemos también entonces luego un pastor muy famoso. Un pastor muy famoso. Segunda de Samuel 7:8. Tenemos un pastor muy famoso también. Segunda de Samuel 7. De hecho, recordemos que cuando fueron a elegir a David, mejor dicho, cuando fueron a ungir el rey, que Dios le había dicho a Samuel, y le dice que vaya a la casa de Isaí, o sea, de la familia de David, a su padre, que porque él va a ungir al rey, le dice a su padre que haga una cena y que siente a la familia. ¿Quiénes estaban sentados ahí? Todos, menos David. Tremendo repudio que hubo en contra de David, ¿no? De hecho, algunos comentaristas han llegado a acuñar que de pronto tal vez David fuera hermano medio. Eso nunca lo dice la Biblia, pero puede llegar a especularse, pero el punto es que lo desestimaron. Ni siquiera lo invitaron a comer. ¿Lo dejaron en dónde? Por eso mira cómo le manda a decir Dios por medio del profeta. Mira, Dios no importa dónde tú estés, Dios sabe dónde tú estás. Uno a veces está tratando de escondérsele a Dios. ¿Y Dios qué? Dios sabe dónde está uno. Mira lo que dice. Versículo 8. Ahora pues dirás a mi siervo David, Dios le manda a decir por medio de un profeta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil. ¿Dónde estaba él? Detrás de las ovejas. ¿Y lo hizo qué? Príncipe de Israel. Increíble. Eso es un caso increíble. Bueno, un caso de esos recordamos, ¿no? Me acuerdo que algo que siempre fue digamos, un referente para contarle a uno siempre es, ustedes recordarán que tuvimos un presidente que era hijo de una lavandera. Pues no la bandera de los lavadores que hay hoy en día, no, sino una lavandera tradicional de ropa. Marco Fidel Suárez, ¿no? Marco Fidel Suárez. Entonces nos contaban como un hombre de una extracción tan humilde pudo llegar a tal vez el cargo pues, más importante aquí en Colombia. Entonces vemos que aquí tenemos un caso y acá tenemos el caso de David, ¿no? Fue ignorado por su propio papá, por sus propios hermanos, desestimado. Pero, ¿qué hizo Dios? Dios no solo vio dónde estaba, porque lo más interesante, ¿sabe qué es? Mire, para Dios mostrarnos quién es Él, Dios dio testimonio hasta de su corazón. Porque una cosa es que te diga, no, Él está allá detrás de las ovejas, otra cosa es que diga, es que yo he visto su corazón. Porque el corazón del hombre, ¿quién lo conoce? Solo Dios. Nosotros no conocemos nuestro corazón. Ni siquiera nosotros lo conocemos. De hecho, a veces salen tantas locuras del corazón de uno que uno mismo se confunde con uno mismo. Y se sorprende. Entonces, Dios lo estableció como el rey según su corazón. Muy bien. Aquí, ¿qué encontramos específicamente en este texto? Capítulo 7, versículo del 8 al 12. Este es el famoso pacto davídico. Ahí sabe cuál es la promesa que Dios le da. Nunca el trono en el que ahora te vas a sentar estará
sin un descendiente tuyo. Esas son las promesas eternas o las misericordias eternas a David. Ahí, ese es el lugar, ahí donde usted lo tiene. Segunda de Samuel 7, del 8 al 12 al 14 más o menos. Ahí está ese pacto y esa promesa. Increíble. Increíble, un hombre que ni siquiera lo tuvieron en cuenta para una comida, porque es que ¿qué era haberlo invitado a la comida? Pero es ver el lugar que los hombres le habían dado a él y el lugar que Dios tenía para él. Y así tal vez muchas veces a uno lo pueden sacar, a usted lo pueden sacar de una invitación. Uno dice, ay, mira, no me invitaron a esa fiesta. Uno antes sufría por eso, ahora uno dice, uy, no me invitaron, gracias a Dios. Oiga, como nos hemos vuelto de falsos, Dios mío, nos hemos vuelto falsos. Antes era durísimo, uy, mira, me invitaron a los 15, ahora, uy, gracias a Dios, me pasó ese tiro por aquí, uy, pasó. Ya nos sentimos que nos salvamos, ¿no? Ya decimos, uy, gracias a Dios, Dios mío, cómo nos hemos vuelto. Mejor dicho, los tiempos cambian, pero lo cierto es que sí, uno sentía que para algunos había atención, para otros no había atención, para unos había aprecio, para otros no. Pero gloria a Dios, que Dios nos recuerda entonces a través de esta realidad de David, que definitivamente lo que los hombres menosprecian, Dios lo puede tener a bien. Muy bien, nos encontramos también entonces, después de David, muchos personajes, pero especialmente aparece el mejor de todos, nuestro Señor Jesucristo. Increíble. Increíble que nuestro Señor Jesús también fue ¿qué? Rechazado. De hecho, desde el versículo, miremos nada más, versículo 11, Juan 1:11, mire, desde que viene la promesa de su advenimiento al mundo, el evangelista Juan nos da razón y nos dice que Juan 1:11. Es increíble, apenas era su advenimiento y él promete ahí, a los suyos vino y los suyos, increíble, no le recibieron, le rechazaron. Entonces, por eso dice Isaías 53:3, Isaías 53:3, hablando acerca del siervo sufriente, que es ¿quién? Jesús. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como escondimos de él el rostro, fue menospreciado. No nos dimos cuenta quién era. Y era Dios hecho hombre. Tremendo, ¿no? El mismo Señor Jesús fue ¿qué? Desestimado. Fue menospreciado, rechazado por los suyos. Y aún los hombres, muchos hombres no entienden que en su sacrificio tenemos ¿qué? Salvación. Mucha gente no lo entiende. Mucha gente no lo ha entendido y mucha gente no lo vive. Para mucha gente es algo que pasa completamente inadvertido. No tiene sentido. Semana Santa, pues es que de hecho pues es un espacio de reflexión que ha hecho la iglesia tradicional. Pues se ha convertido para las agencias de turismo, pues es en el foco. ¿Sí? Para los restaurantes se ha convertido pues para muchos elementos. Pues los oportunistas, no pierden el tiempo. Pero quienes debiéramos de considerarlo con más cuidado, o los hombres debieran de considerarlo con más cuidado, lamentablemente no es así y así no se considera. Entonces, sencillamente, aquí en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tenemos? A pesar de ese rechazo, en su muerte, en su obra y en su expiación, tenemos salvación mundial para todos los hombres. Porque, como dice Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? A los que creen en su nombre. No, dice 3:16 dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida. Oiga, ¿cómo se le va la luz a uno, no? Ese era 1:2, el que estaban correcto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los apóstoles también fueron menospreciados. Perdón, miro el reloj que ya me di cuenta que se separó ese reloj.
Los apóstoles también fueron desestimados. De pescadores se convirtieron en ¿qué? Apóstoles. Construyeron a través de la obra del Espíritu Santo en sus vidas y su ministerio construyeron el Nuevo Testamento. Por eso dice que nosotros estamos cimentados, dice Efesios 2:20, en el fundamento de los profetas y los apóstoles. Profetas, Antiguo Testamento; apóstoles, Nuevo Testamento. 1 Corintios 4, del 9 al 11. Mire lo que concluye Pablo acerca de cómo ve él el ministerio en ese momento, ¿cierto? Que él venía ejerciendo. Pero él lo tenía bien. Él lo tenía bien. 1 Corintios 4, del 9 al 11. Dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta esta hora como la escoria del mundo, el desecho. Así trataron a los apóstoles. Fueron menospreciados, algunos finalmente el Espíritu Santo, con el respaldo que daba a la obra y a la palabra, al evangelio, pues vieron la gloria y muchos fueron respetados, pero muchos, mire, ¿cuánto fue perseguido Pablo? ¿Cuánto fue perseguido? Él narra ahí en 2 de Corintios 10, narra la cantidad de vejámenes que vivió. ¿Pero qué dice? Gloria a Dios. Entonces, mire, estos hombres fueron desestimados y terminaron siendo ¿qué? Fundamento y construcción del Nuevo Testamento. Ahí está la historia de ellos y lo que Dios hizo a través de ellos. No tenían valor en ese momento para muchos. No, de hecho, a Pablo lo desestimaban en 2 de Corintios 13, 11 y 13. Pablo, ¿qué está hablando? Perdón, 11. Está hablando de que muchos lo desestiman porque han venido otros que se han presentado como superiores, como que tienen cierto prestigio y cierto reconocimiento, pero Pablo tiene que decir: tal vez yo no hablo muy elegante, pero tengo muy clara la doctrina. Y por eso dice: aún me toca hablar como un loco, discúlpeme que tenga que decirlo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque muchos no aprecian el trabajo que estamos haciendo, y es un trabajo que es de Dios. Pero como dice él, viene cualquiera ofreciéndose, faranduleando, y a ese ¿qué? A ese sí le prestan atención. Entonces, lamentablemente dice que estos hombres fueron marginados, perseguidos, considerados un espectáculo al mundo, pero Dios los usó para llevar el evangelio. Y vaya a ver usted cómo murieron los apóstoles. Vaya a ver. Del único que se sabe que quedó en el exilio, Juan. Pero el resto, todos pasaron momentos muy difíciles. Pero lo hicieron a conciencia para la gloria de Dios. Y entonces, así como estos hombres, dice Robert Coleman en su famoso libro El Plan Supremo de Evangelización, dice: si estos hombres hubieran ido a un departamento de recursos humanos, no lo hubieran escogido para nada. Así dice Robert Coleman: para nada, era lo último que uno iba a escoger para la obra que Dios los tenía planeados. Pero ¿qué hizo Dios? Los usó. Los usó. Entonces muchas veces tú puedes estar pensando ahí sentadito: yo no te quiero confundir. Finalmente es Dios quien lo va a decir. Y es Dios quien te va a ilustrar y es Dios quien te va a iluminar. Pero solo te digo una cosa: no pienses que no eres lo suficiente, porque eso solo lo sabe Dios. Dios es el que tiene sus misterios guardados. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos faltaría hablar de Zaqueo, nos faltaría hablar de Pablo, de Zaqueo, en este caso rechazado, era un publicano, un hombre despreciado. Pablo, de perseguidor a transformado en apóstol, de la misma nación de Israel, ¿no? Como les decía, que tal vez era la más menospreciable de todos, pero Dios, ¿qué? Lo escogió. Así que, gloria a Dios, porque ¿qué concluimos de todo esto así de manera breve y sucinta?
Hay un mundo que está esperando que nosotros anunciemos un evangelio. Hay un mundo que de pronto siente que no cuenta, que no vale, que no tiene lugar. ¿Y qué está haciendo ese mundo? Primero, enajenándose. Entonces, ahí está el licor, las drogas, está la farándula, están todos los espectáculos buscando ¿qué? Enajenarlos. Nosotros que lo vivimos, uno va, uno se siente en ese momento excitado, entusiasmado, increíble, y luego ¿qué? Mentira. Todo es mentira. Tienes que volver otra vez a buscar y a correr porque no llena. Hasta que finalmente se convence de ¿qué? Que no lo llena uno. Y así la gente anda buscando y corriendo y persiguiendo el final del arco iris, buscando un tesoro que nunca va a encontrar. Pero tal vez nosotros tenemos más de lo que ellos creen. Obvio, nos menosprecian, ¿no? Tal vez usted ya le ha compartido a muchos, ¿no? Y usted le ha hablado a muchos y ¿qué han dicho de usted? Tal vez le han dado la espalda, no le han vuelto a hablar. Hasta le han mandado a decir de pronto por la red, por favor, no me mandes más de esos mensajitos. ¿No le ha pasado? Hay gente que le molesta y bueno, que respetuoso. Pero mira, te desestiman. Pero gloria a Dios, nosotros tenemos un tesoro maravilloso que se llama el Evangelio de Cristo. Y ese Evangelio es importante con la ayuda del Espíritu Santo, simplemente que nosotros lo anunciemos. No sabemos cuántos están esperando escucharlo. Y solo cuando se anuncie, los que escuchen responderán. No van a responder de la nada. Por eso es importante que nosotros también recordemos que no importa cuánto nos desestimen, no importa cuánto nos menosprecien, no importa cuán poquito les parezca lo que ofrecemos, porque la gente, obvio, la respuesta de la gente, lo que la gente espera son pues respuestas fácticas, ¿sí? Que se traiga, que se le dé, que... Mire, por ejemplo, ¿cuál es el sueño del que juega la lotería? De 10 personas que se han ganado la lotería, 9 han dicho que fue la peor tragedia de sus vidas. Entonces, la gente anda buscando respuestas de ese tipo que finalmente no responden a su verdadera necesidad. Y andan corriendo desesperados, buscando aceptación, buscando que los ubiquen en algún grupo, que los acepten en algún lugar, que los metan en alguna rosquita, que los inviten a algún lugar, como si eso fuera la respuesta. Pero no han entendido que realmente lo que acabamos de compartir, de tal manera amó Dios al mundo, hay alguien que verdaderamente te ama y hay alguien que verdaderamente lo ha dado todo por ti y cuyo amor verdaderamente supera todas nuestras debilidades. Se llama Jesús. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta noche, Padre fiel. Permítenos descansar en ti, en tu palabra, en tus promesas. Permítenos recordar, Señor, que aun cuando el mundo, Padre fiel, no valora, cuando el mundo no estima, aun cuando el mundo no da el lugar que corresponde a quien corresponde, aun cuando el mundo, bendito Señor, no entiende, y aun cuando el pecado ha desfigurado, Señor, nuestra realidad, lo que nosotros somos, el lugar que tenemos, nuestra relación contigo. Gracias, Espíritu Santo, porque aún prevalece tu palabra, aún prevalece la verdad, Señor. Y tú nos recuerdas que cuando hay hombres que han sido desestimados hoy a través de todo este pequeño hilo que hemos visto en tu palabra, nos hemos dado cuenta, Señor, que lo que el mundo menosprecia, tú lo tienes en otro lugar. Tú realmente conoces a cada uno de nosotros y tú sabes cómo te provees de cada uno de nosotros. Son reiterados los ejemplos en los cuales tú nos muestras que tú te perfeccionas, que tu poder se perfecciona en la debilidad, Señor. No se trata de cuán fuertes somos, no se trata de cuán competentes somos, no se trata, Señor, de cuán capaces somos, no se trata ni siquiera de quiénes somos, se trata de nuestro Dios. Por eso permítenos entender, Señor, que esta palabra, que estos ejemplos nos permitan recordar que nunca fueron ellos, fuiste tú. Que nos permitan recordar, Señor, que a pesar de ellos, fuiste tú. Y que nos permita recordar, bendito Señor, que es la provisión que tú nos has dado. Ahorita iniciando la reunión cantábamos, Señor, no me falta nada si te tengo a ti. Permite entonces que podamos nosotros entender también esta realidad, Señor. Que no se trata que me aplaudan, ni se trata quien me dé un lugar, Señor,
Ni se trata, bendito Padre, ¿quién me abre un espacio entre los hombres? Se trata realmente de mi relación contigo, de conocerte a ti, de conocer verdaderamente quién eres tú y especialmente de entender tu plan, de entender tu obra y de entender tus propósitos.